Buenas tardes, buen día a todos, gracias por conectarse, gracias por el deseo de escuchar esta conferencia. Y mi nombre es Pablo Moreno, soy el director de Crecerem Group Universitas, la universidad que comandamos y en la cual está, y con gusto de presentarles a la doctora Alejandra Castro, que ella es la directora de la Facultad de Negocios y Coaching, y yo, un servidor, que ambos hemos estado comandando y creando y organizando estas conferencias con el propósito, primero, de aportar algo más, temas importantes en la educación, en este caso, y temas importantes del coaching, y algunos más que vamos a hablar sobre la psicología de la mentira y la confianza. Ya les estaré diciendo en un momento más los temas. Pero bueno, bienvenida Alejandra, doctora Alejandra, y un gusto nuevamente compartir contigo estos micrófonos. Y ahorita voy a decir cómo lo podemos llevar de una manera rápida, pero primero quiero darte la bienvenida, doctora Alejandra. Muchas gracias, Pablo, qué amable, un gusto coincidir siempre contigo, trabajar a tu lado, colaborar y estar creando. Tenemos pues ya 18 años con la empresa, se dice fácil, se dice rápido, pero bueno, pues es toda una travesía en cuanto a pues todo lo que hemos colaborado juntos, en cuanto a los entrenamientos que hemos dado, los negocios que hemos iniciado, los que hemos fracasado también, que han sido maravillosos regalos de aprendizaje. Yo tengo una frase que uso mucho, que es: unas veces ganamos y otras aprendemos, nunca perdemos, porque siempre hay un aprendizaje en cada evento. Así que es un gusto, Pablo, compartir contigo, colaborar contigo, ser tu socia y seguir aprendiendo de ti, porque eres un gran maestro, eres mi mentor, y es un honor estar en estos conversatorios aquí contigo. Gracias, y al contrario también quiero que sepan todos que la doctora Alejandra Castro y yo hemos sido fundadores de Crecerem desde el 2004. Y en 2020 finalmente logramos concretar nuestro sueño de crear la Crecerem Group Universitas. Nosotros originalmente creamos Crecerem World, que es una empresa de coaching, las que muchos ya conocerán, que tienen que ver con los programas transformacionales, y en la cual hemos participado la doctora Alejandra y yo con más de 650 programas, más de 21,000 alumnos, y hemos estado a niveles empresariales, gubernamentales, conferencias. La doctora Alejandra ha estado en conferencias en varias, pues ya bastantes universidades, no varias, yo diría bastantes universidades, que ya nos comentará, y entre ambos hemos hecho un trabajo muy fuerte hasta llegar a este punto donde en 2020 recibimos la patente de Crecerem Group Universitas. Es decir, el año pasado iniciamos ya los programas de coaching a nivel maestría y a nivel diplomado con respaldo del gobierno, es decir, ya estudios de posgrado, ya no certificación específicamente. Ambos hemos tenido más de 17 certificaciones en todo, pues 6 a 8 certificaciones norteamericanas, una alemana en Gustav Kaiser, otra en España, y hemos tenido una gran cantidad. Estuvimos también en ICF tomando las certificaciones correspondientes, y en otras asociaciones y en otros grupos, y hemos tenido ya un camino muy largo, muy importante a lo largo de todos estos 18 años. Y sí les puedo comentar que reconocemos el valor y la grandeza que tiene tener una certificación, y sin embargo hoy lo que estamos buscando es llevar el coaching a un nivel de educación formal, con documentación del gobierno y educación ya con respaldo gubernamental específicamente. Y ese es el propósito con el que nació Crecerem Group Universitas. Y bueno, con toda la experiencia que la doctora Alejandra y yo hemos tenido,
Hemos creado este ciclo de 5 conferencias y la que hoy de la que estamos hablando es el acompañamiento del coaching en la educación, la importancia que tiene. Es un tema muy importante porque a mí me parece que en todos los países, en todo el mundo, estamos carentes o estamos necesitando que la educación apuntale no solo los valores o a los profesionistas o a la gente de ese país, sino que está apuntalando muchas cosas. Y para iniciarlo, me voy a permitir hacer una referencia muy importante y enseguida le voy a dar también le voy a ofrecer algunas preguntas a la doctora Castro de su experiencia personal. Pero primero quisiera hacer una pequeña anotación en términos de quién es el doctor Boris Cyrulnik. El doctor Boris Cyrulnik es una de las personas que nos ha inspirado mucho también. Es un doctor francés, es neurólogo, psiquiatra, psicoanalista, etólogo francés. Él ha escrito 18 libros de publicación general o para público en general, y los mismos 18 y otros 18 libros que son los mismos temas, pero uno es hacia el público en general y el otro es hacia la comunidad científica. Entonces lleva 36 libros publicados, 18 que son, o sea, desarrolla un tema y lo publica hace una publicación hacia el público y otra a la comunidad científica. Y de esa manera tiene 18 libros científicos y 18 públicos. Que todos son públicos, evidentemente, pero bueno, así lo menciona. ¿Por qué hablo de Boris Cyrulnik y por qué quiero empezar por esta parte? Y perdón, voy a tomar un poquito la delantera, doctora. Por lo siguiente, porque él habla de la resiliencia, la importancia de la resiliencia y qué es lo que apuntala la resiliencia y la educación. Por eso estoy empezando por este punto. Es decir, que el doctor Boris habla de que los aprendizajes, y pone unos ejemplos muy interesantes de la educación en Suiza, y comenta que entre las cosas más importantes que tiene la educación suiza, todos sabemos o hemos escuchado que la educación en Suiza es prácticamente, ahora con Japón y con alguna otra, en algún otro país, que de repente están en los primeros lugares, se pelean por el primero, el segundo, el tercer lugar, siempre están peleando, pero Suiza lleva muchos años peleando el primero, segundo y tercero y aparece normalmente en esos niveles, en la educación mundial. Y entonces la pregunta es cómo es que ellos tienen o cómo crean su educación, y nosotros que somos coaches, la doctora Alejandra y este servidor, que somos coaches con estos 18 años de experiencia y tantas certificaciones, y ahora que somos maestrantes en la maestría de Crecerem Group Universitas, llamada Técnicas de Intervención para la Capacitación y obviamente para la Educación, lo que estamos observando es los recursos y la grandeza, la aportación tan valiosa que hace el coaching a niveles de la educación. Entonces, el doctor Cyrulnik comenta desde un espacio donde habla de la resiliencia y la capacidad para que la gente supere problemas, hablando específicamente de educación. Y dentro de ellos el tema más importante se llama seguridad. Desde que nace un niño, el nivel de seguridad en el que se envuelve a un niño o a un estudiante, incluso a un adulto, increíblemente, el nivel de seguridad en el que se envuelve a una persona es el nivel que genera ese aprendizaje y ese nivel tan alto. Y la doctora Alejandra ha tenido una experiencia enorme y diseñó un programa específico para adolescentes y peques. Y ella conoce perfectamente las distinciones y las diferencias de cuando un niño entra a su programa y cuando sale, y luego tiene una etapa avanzada donde los monitorea durante 10 semanas, 8 semanas, 12 semanas, y los va viendo en un acompañamiento desde el cariño, desde la confianza, desde la creación.
Y es increíble, ya nos dirá ella en un momento, toda la respuesta que dan los jóvenes, los niños, y las respuestas de los padres, las experiencias que ha tenido, ¿no? Cuando los padres le regresan, como, oye, ¿por qué así, a ti sí te hace caso? Cosas por el estilo que ya nos dirá ella. Y esto lo comento porque la seguridad en un ser humano no solo viene desde el nacimiento con la madre, desde el embarazo, el parto y toda la vida, sino quiero también apuntalar la contraparte. La seguridad y la capacidad de estudio y de creación y de autodidacta, para ser gente autodidacta y que aprenda a crecer, también se rompe la seguridad y esa capacidad de educación, se rompe con la violencia conyugal y con la precariedad social. Son los principales disruptores de una educación creativa o poderosa. Y es normal, cuando el niño o el adulto o la persona o cualquier incluso trabajador en una empresa está vivenciando y está experimentando situaciones de separación, de violencia, de estrés laboral, en muchas razones la violencia que sufre lo separa de aprendizaje y lo distrae, es un distractor muy fuerte. Y a nivel de niño le rompe la seguridad, y rompe la seguridad de un niño y la de un adulto. Y la otra es la precariedad económica, que en estos momentos está siendo un tema muy poderoso y un tema de abordaje muy fuerte, no solo por la pandemia y por todo el resultado económico en todo el planeta, sino porque evidentemente rompió economías y las economías no solo familiares o empresariales, sino incluso de gobiernos. Rompió mucho los esquemas económicos y obviamente la precariedad está pegando como un disruptor o como un distractor de un aprendizaje y una educación formal. Esto es a manera de introducción nada más y apuntalar la importancia de la seguridad y lo que la violencia y la precariedad social hacen en la persona como aprendiz en cualquier nivel, desde primaria, secundaria, preparatoria, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado y lo que gusten. En todos los niveles, el tema que tiene que ver con una vez que la persona toca niveles de inseguridad, la persona ya no está en capacidad de aprender o manejar su aprendizaje óptimamente. Entonces, esto nada más como una aportación inicial de los libros del doctor Boris Cyrulnik, así se llama, lo voy a poner después en el link. Pero, y ahí me gustaría mucho, si nos quisieras hacer el favor, Alejandra, de platicarnos un poquito de tu experiencia, en el sentido de qué te ha dejado, por ejemplo, cuando has visto con los jóvenes, porque yo he visto o he observado, cuando te he visto en programas y con alumnos y grupos grandes y medianos y demás, donde los jóvenes llegan con dudas, con miedo, llegan temerosos a tu grupo, y cómo los vas trabajando y qué pasa después, y después qué pasó cuando hubo seguimiento, y qué experiencias tuviste con las mamás, qué te decían, qué percibían, qué retroalimentación te daban. Esa parte me encantaría porque creo que eso nos daría el preámbulo para poder comprender y de ahí pasar a la importancia del coaching como el acompañamiento en la educación en todos los niveles. Pero me gustaría empezar por esa parte. Ok, Pablo. Bueno, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Ok. Bueno, pues algo de lo que yo me encontré siempre era la resistencia, ¿no? Había una barrera siempre, había un muro entre los chicos, el espacio y yo, evidentemente porque ellos no llegaban por su propio pie, ¿no? No era un curso de verano donde iban a ir a jugar y donde iban a ir a nadar y conocer otros amigos y hacer actividades de recreación. Iban a ir a trabajar la parte emocional y sabían que la talacha pues era intensa, ¿no? Porque veían a los papás, porque además ellos entraban y yo marcaba la cancha y ponía mis reglas y les decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y
Y evidentemente pues eso inmediatamente creaba una resistencia de los chavos, ¿no? Algo que amo de trabajar con los adolescentes y que es una aventura deliciosa, los jóvenes, los niños, los muchachos, los adolescentes, los pubertos, están en una etapa que adolece, ¿no? El mismo nombre lo dice, les duele el cuerpo, les duelen las emociones, les duele pensar, les duele tomar una decisión, son lo suficientemente grandes para que ya los dejes hacer ciertas cosas, pero todavía son lo suficientemente chicos para que entonces todavía mamá y papá resuelvan X, Y o Z. Entonces, bueno, hay una parte de ellos donde están buscando su identidad, están buscando su espacio en el mundo, están gritándole al mundo, aquí estoy, y están peleando por esos espacios y por esa voz, ¿no? Por encontrar su voz y por ser escuchados. Entonces, algo que yo trabajo mucho en los entrenamientos es eso, verlos, es escucharlos. En muchos discursos de las mamás, cuando las veo interactuar como mamás, sin juzgar, porque nadie somos graduadas de una universidad para saber ser madres o padres. No hay ningún libro que nos enseñe, nos dan muchos tips, pero en realidad no hay algo como tal que nos diga, aquí está el papel, estás graduado como mamá, ya te puedes ir y te puedes embarazar, estás lista, ¿no? Aquí está tu título. Somos madres en el momento en el que el hijo nace. En ese momento los dos nos graduamos, yo de madre, el niño de hijo, y juntos aprendemos este andar, este caminar. Y en esta parte, por ejemplo, a lo que yo iba a comentar es que muchas veces cuando un niño llora, cuando un adolescente llora, escucho muchas veces no llores, no tienes por qué llorar. Y al contrario, parte de lo que yo trabajo mucho en los entrenamientos, te comentaba, es escucharlos, es verlos, es enseñarles a tocar sus emociones, a saber dónde las sienten, cómo las sienten, qué están sintiendo y ponerle un nombre. Los niños tienen todo el derecho de llorar, los niños tienen todo el derecho de frustrarse, de sentirse enojados, de sentirse tristes. Y conforme nosotros como adultos, por no saber cómo manejar, o porque ya se calme, o porque ya se calle, o porque ya me hartó, o porque no tiene sentido el berrinche o el drama para nosotros, lo que hacemos es ir bloqueando todas estas emociones, ¿no? Y es cállate, no grites, ya no llores, no te enojes, no tienes por qué enojarte. Y todos los seres humanos, chiquitos, medianos, grandes, tenemos todo el derecho, y es importante vivir nuestras emociones. Ahí es donde comenzamos a ser resilientes, en esta parte de tocar nuestras emociones y superar nuestros baches y redireccionar y contarnos un discurso diferente. Los seres humanos vivimos los eventos traumáticos 2 veces, cuando lo vivimos y cuando lo platicamos traducido con toda nuestra interpretación y nuestro bagaje, ¿no? De la historia que traemos, de la forma en que fuimos educados, o simplemente de cómo nos sentimos en el momento en el que lo vivimos. Estamos traduciendo y estamos interpretando. Entonces, en el discurso comenzamos a crear una historia a veces diferente a cómo la vivimos. Así que en esta parte de la resiliencia de lo que tú vas a hablar y de lo que muchas veces en el coaching hablamos, tanto en los talleres de jóvenes como en los talleres de adultos, es cuál es la historia que te empodera de este evento, ¿no? Quédate con las interpretaciones que te empoderen, que te sumen, que te suban, no con las que te resten, no con las que te debilitan, no con las que te hacen víctima, porque todos estamos viviendo cosas, situaciones que no nos determinan. Una acción no me va a determinar a mí cómo soy o quién soy o a dónde voy. Pero el discurso que yo haga de esa situación o de ese evento sí me puede bloquear, sí me puede
boicotear, y es importante aprender a utilizar la energía de la crisis para impulsar los cambios que requerimos hacer de manera inmediata. Nos liberamos del shock y el miedo para después encontrar las oportunidades y lo nuevo que se abre en medio del caos. Es empezar a trabajar para subir nuestra energía, cambiar nuestro estado interno, nuestro discurso, nuestro pensamiento, nuestro mood, para finalmente explorar y explotar las nuevas posibilidades y crear algo diferente. No sé si es nuevo, no sé si es bueno, no sé si es malo, simplemente es algo diferente. Porque algo de lo que yo le enseño mucho a los jóvenes es a aprender a quitarse las etiquetas, ¿no? De bueno, malo, gordo, alto, guapo, feo. Esas etiquetas no nos sirven, son juicios de valor que no nos sirven. Y no nos sirven las etiquetas que nos pone el mundo externo, pero esas no nos afectan tanto como la que nosotros le ponemos al espejo cuando nos miramos todos los días, y todas esas etiquetas de no puedo, no eres suficiente, no vales, no importas, no puedes, esas son las que realmente nos limitan. Por eso hablo aquí de utilizar toda la energía para impulsar los cambios que requerimos hacer de manera inmediata. Y es sostener cualquier emoción que esté ahí, miedo, enojo, angustia, dolor, alegría, lo que sea que esté ahí, sostenerla, abrazarla, hacerla mía, hacerla que se integre en mi biología, en mi cuerpo, en mi pensamiento, en mis emociones. ¿Qué estoy sintiendo con esto? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Y qué voy a hacer con esto? Y dejar que fluya. Y no permitir que ninguna emoción o ningún pensamiento limitante me frene hacia donde yo quiero ir. ¿Qué es lo otro que hablabas? Mientras hablabas, me recordé de las experiencias de cuando una vez llegó alguien y tocó a la puerta a tu oficina y comentó, oiga, es que ¿qué le hicieron a mi hijo? ¿Por qué a usted sí le hace caso y a mí no? Varias cosas por el estilo. ¿Y cuál es la retroalimentación que te daban las mamás? Esa era la segunda pregunta. ¿Por qué de repente sus hijos que eran de 5, 6, 7 de calificación, ahora ya eran de 9 y 10? ¿Y qué les habían hecho? Como ¿por qué ese cambio? Claro que lo estamos entendiendo ahora con lo que comentas y con lo que hablábamos de la seguridad que van sintiendo en el camino. Entonces el coaching se vuelve un acompañamiento de la persona, y una vez que empiezan a sentir la seguridad, la gente empieza a despuntar y empieza a subir, y ahorita al final vamos a hablar de los adultos y la educación también. Pero esa parte donde tuviste esas experiencias con estas personas y mamás que sin darse ellas cuenta también venían, te tocaban, te decían, oye, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué hicieron con mis hijos? Están increíbles, ¿no? ¿Nos podrías platicar de esas experiencias, por favor? Sí, claro que sí, Pablo. Algo que yo hago mucho con los chicos es negociar. Y como mamás, como papás, lo que hacemos es dar una instrucción y una orden. Y digo hacemos porque yo soy mamá también, y porque he caído, a pesar de tener toda esta tecnología, a pesar de conocer de tener toda esta experiencia, también he tenido mis baches, también he tenido mi pasillo ciego, y también he cometido cosas que quizás son las que les digo a las mamás que corrijan, ¿no? Porque soy mamá y porque soy un ser humano y porque no soy perfecta, soy un ser humano perfectamente imperfecto. Y algo en lo que yo trabajo con los chicos es, hacemos las reglas en conjunto, nos hacemos cargo de las cosas en conjunto, asumimos la responsabilidad y las consecuencias en conjunto. Es qué va a pasar si no cumplo esto, qué va a suceder, y tú me vas a decir qué va a pasar. Como papás generalmente decimos, yo impongo el castigo, no te pregunto a ti qué es lo que tú harías o tú qué decidirías. Hace poco yo tuve una situación aquí en casa con uno de
de mis hijos. Y y sí, me senté con él y le dije, si tú fueras yo, ¿qué harías? Con esto que acaba de suceder, dime qué harías. ¿Qué me dirías si yo estuviera sentada en donde tú estás? ¿Qué es lo que tú harías? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto que tú acabas de hacer? Si yo lo hubiera hecho, ¿qué harías? Entonces lo llevé al espacio de ser empático, de ponerse en el otro lugar, de ser responsable, y hice algo diferente a lo que normalmente pude haber hecho en otras ocasiones, ¿no? De estás castigado y tal y tal y tal cosa de privilegios, bye. ¿Qué es lo que hacemos los papás? Y esas son las cosas que llegaban las mamás a preguntarme, ¿qué hiciste? Pues ¿qué hice? Hicimos un reglamento y tu hijo lo hizo, o sea, tu hijo lo hizo junto conmigo, no fue algo impuesto, fue algo consensuado. Los acuerdos entre los adolescentes es muy importante que siempre los estemos llevando a cabo, no es imposición. Además, las generaciones de ahorita ya no pueden ser criadas ni educadas como nos educaron a nosotros, como educaron a nuestros papás o a nuestros abuelos. Algo que yo admiro y reconozco mucho en ti es esa parte, ¿no? Donde tú siempre has procurado tener este diálogo con tus hijos, esta parte de la censura consciente, no violenta, sino desde el diálogo y desde los acuerdos. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo les decía a las mamás, ¿no? Habla con tus hijos y escúchalos. Y gracias por la anotación. Y me acuerdo muy bien que esa señora llegó a tu oficina y te comentó, es que ¿por qué te hace caso a ti en 2 días de trabajo? Y yo llevo 10, 15 años con él y no me hace caso. ¿Por qué lograste eso, no? Y evidentemente, bueno, nos estás dando ahí los comentarios. Y los chicos que vivieron el coaching tuvieron un desarrollo muy fuerte. Y esto me regresa un poquito a lo que el doctor Cyrulnik comenta, ¿no? Por ejemplo, en Suiza, en los primeros 6 años de primaria, a nivel primaria, les enseñan a trabajar la empatía, el trabajo en equipo, la compasión, los valores, el esfuerzo, todo lo que tiene que ver con una serie de valores. Es decir, les enseñan a leer, escribir desde temprana edad, por supuesto que sí. Pero no es como en nuestros países donde abordamos y empieza matemáticas, y empieza geografía, y empieza biología, y empiezan temas y temas. Ellos en Suiza lo que hacen es limitar un poco la academia e incrementar el trabajo psicoemocional y los valores, porque ellos empiezan a reconocer lo que tú comentabas ahora, Alejandra, en el sentido de que reconozcan sus emociones, que reconozcan, le den nombre, le pongan palabra, que aprendan la resiliencia, qué efectos, en fin, todo lo que, pero ya desde la vivencia, ¿no? Entonces, al hacer ese trabajo en nivel primaria en Suiza, por esa razón es que no le dedican más del 50% de todo el tiempo de la primaria. Está dedicado solamente a reforzar y a crear confianza y a reforzar los valores del estudiante. Curiosamente, muy poca academia, muy poca. Por eso, a niveles de primaria, Suiza es el peor, es de los países que están en la lista por el número 100 hasta el final. Pero no tiene que ver con que sea una mala educación, tiene que ver con una planeación estratégica donde hacen con toda intencionalidad el refuerzo psicoemocional y elevar su nivel de confianza personal, y una vez que se eleva a niveles de quinto, sexto y después ya de secundaria, que para Estados Unidos es el 7º grado y el 8º, y en México es secundaria, primero, segundo y tercero de secundaria, y depende de algún país qué niveles, cómo se maneje. Ahí es donde ya ellos ya tienen el deseo de aprender, pero ellos ya investigan, ellos ya les interesa. No es que les dejen una tarea que da flojera y no quiero hacerla y tengo creencias, el maestro me reprobó, ya sabemos todas las creencias limitantes, sino que
ellos son los interesados por propia iniciativa, pero porque ellos sienten la seguridad de descubrir. Incluso se hicieron exámenes y pruebas donde se sometía a un grupo de jóvenes a un problema de matemáticas, un grupo de jóvenes que no habían tenido este reforzamiento educativo de coaching y otro grupo de jóvenes que lo habían tenido, y ninguno de los dos se les había enseñado la resolución de la problemática del tema matemático. A ninguno. Y los que venían sin coaching y sin reforzamiento psicoemocional pensaron que era muy difícil, lo abandonaron, decían, pues ¿cómo voy a inventar esto? Yo no sé dónde sacarlo, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Yo qué tengo que ver? ¿A mí para qué me dejan esto? Y una serie de problemas que surgieron para no resolverlos. Y en el grupo que se puso este mismo problema, pero que era un grupo reforzado con coaching y con un refuerzo psicoemocional, este grupo resultó que, a pesar de no saber el desarrollo ni cómo iba a ser o cómo se debería resolver el problema, que no se les había dado el tema, no se les había enseñado el tema en particular, o a resolver ese tipo de problemas matemáticos, digamos, o de física o de matemáticas, todo lo que se les propuso, a pesar de no haber tenido esa clase y no haber tenido una explicación previa, lo que se dedicaron fue a empezar a investigar, porque tenían una confianza en sí mismos y un proceso personal en el que ya tenían una iniciativa y un compromiso, habían trabajado compromiso, confianza, empatía, se empezaron a unir, hicieron equipo, investigaron, se metieron a la red y al Google y a donde podían y a YouTube, y empezaron, y entre ellos empezaba la comunicación. O sea, todo el fenómeno que sucedió alrededor de este experimento fue que la gente que traía todos estos valores de confianza y de superación de estas creencias limitantes, es decir, en otras palabras, que venían acompañados de coaching, tenían un resultado mucho, pero muchísimo mayor y más potente que las personas que no lo traían, porque desistieron, porque las creencias y la forma de su educación y la inseguridad los llevó otra vez a ponerse en una posición en la que creyeron que no podrían. Y esto es justo la experiencia a la que quería yo que llegáramos, porque esta parte es justamente lo que en Crecerem Group Universitas estamos impulsando. Nosotros, cuando estamos aquí, y esto me permitiría pasar un poquito a los niveles de adultos y a la experiencia que tuvimos también con todos estos más de 21,000 personas que pasaron nuestros programas de los 3 niveles de coaching que todos conocimos y hemos conocido a lo largo de más de 20 años. De hecho, los programas transformacionales nacieron en 1974, 73, pero en 74 se lanzaron al mundo en Estados Unidos, y hay algunos doctores y algunos personajes muy importantes, entre ellos el doctor Ray Blanchard, que es mentor de la doctora Alejandra y mío. Es nuestro mentor, el doctor Ray Blanchard, y él desde 1974 es uno, no es el único, es uno de los que trabajaron en esta empresa en Estados Unidos, donde se crearon los programas transformacionales de los 3 niveles, y el doctor Ray Blanchard después implementó y creó y dibujó y le dio formato al máster, que es el último nivel. Normalmente era intro o base o basic, depende de la empresa, y después era el interpersonal o experiencia interpersonal, y después líderes o GAP o Great Achievement Program. En fin, tiene muchos nombres en toda Latinoamérica, pero son los 3 niveles, y finalmente el máster o maestría o vivir en maestría, o los nombres que hayan usado en cada empresa. Y lo que, como en esta otra parte, o en esta segunda parte de aportación de esta conferencia, es como hablar de lo que nosotros como coaches de estos programas, desde el primer nivel hasta el máster, lo que vimos con la gente y los resultados de aportaciones que hubo. Y para esto también me gustaría comentar un poquito que en los primeros años, cuando la doctora Alejandra y yo empezamos estos programas por ahí del 2000, finales, los últimos meses del 2000, los primeros meses del 2001, en esa época no se tenían investigaciones científicas
de las repercusiones del coaching. Era una tecnología innovadora, llena de ejercicios, llena de una combinación de juegos, técnicas y dinámicas, donde era muy atractiva para el participante y aprendía cosas que lo llevaban a un estado de empatía, de amor. Por eso es que el primer nivel trabaja en el ser, el segundo en el hacer y el tercero en hacer y tener. Ser, hacer, tener, así es como están divididos los programas, cuando lo hemos platicado con el doctor Ray Blanchard y la filosofía específica del origen de estos programas. Entonces, y los ejercicios tienen un origen y una intencionalidad. Muchas veces hubo empresas y copias y malas copias de las malas copias y terceras malas copias de las cuartas malas copias y así por el estilo. Y hubo muchos coaches y una prostitución del coaching, pero al final de cuentas hubo algo que sucedió y que permeó en la sociedad y que tiene que ver con esta educación de valores y esta educación de romper creencias, y esto apuntaló que rindieran mejor en los trabajos, que tuvieran mejores niveles en los estudios, que tuvieran mejores relaciones personales, que supieran cómo llevar su liderazgo y aprender y tener retroalimentación de ello. Y todo esto es lo que ahora nosotros, y además ya teniendo como base, todos hemos escuchado al doctor Joe Dispenza, Bruce Lipton, que junto con Greg Braden, aunque se escribe Braden, pero se pronuncia Greg Braden, todos ellos hemos asistido, la doctora Alejandra y yo hemos tenido el gusto de tenerlos enfrente y de estar con ellos en conferencias, y los seguimos muy de cerca, igual que hemos tenido muchos años de compartir. Hemos formado entrenadores nacionales e internacionales, e incluso entrenadores norteamericanos se han venido a formar con nosotros a México, aunque parezca increíble, ¿verdad? Aunque nace allá y han venido con nosotros, dado que el doctor Ray Blanchard, incluso Betty Spruill y otros coaches norteamericanos, incluso muchos norteamericanos, cuando dábamos los programas en México, venían los coaches a México a capacitarse, evidentemente sabiendo que había una capacitación y un entrenamiento y una certificación de nivel mundial, porque uno de los precursores más fuertes del mundo es el doctor Ray Blanchard. Yo diría, bueno, sé que hay otros nombres ahí, ahorita quisiera quedarme con el doctor Ray Blanchard, ahorita les digo todos los otros nombres, pero eso fue lo que ha apuntalado. Y en los primeros años no había investigación, solo se sabía o se entendía que salía muy empoderada la gente, muy contenta, muy feliz, con ganas de crear y ganas de empezar su vida y vivir al máximo y toda esta parte. Hasta que Joe Dispenza y Harvard, ahora Harvard, pues todos sabemos el nivel de Harvard a nivel mundial, que es rectora en estos temas. Ahora Harvard no solo tiene esta educación adoptada, sino además está dictando lo que viene. Y está hablando de lo que Joe Dispenza ha hecho. Y los ejercicios, así como los conocíamos, les empezó a poner electrodos a la gente y ver qué pasaba en la meditación y en el ejercicio. Y empezó a tener neurólogos para ver cómo era el comportamiento y el resultado. Tenemos nosotros las gráficas cuando hemos ido con ellos, las tomografías, las radiografías, y cuando están meditando, cómo se alinean los chakras con las cámaras Kirlian, y qué es lo que ha pasado, y todo lo que ha sido un desarrollo extraordinario que ahora a nivel científico se está demostrando. Entonces el coaching no solo es una técnica, un proceso de entrar en la vida de la persona para ayudarle en resolver o tener una resiliencia, o específicamente en llevarlo a un nivel de excelencia en su vida y de romper creencias limitantes, que sería lo primero que pensábamos en antaño, en algún momento, siempre pensábamos que eso era lo más importante que había que resolverse, hasta que llegaron las investigaciones formales y empezaron a hacerlo. De hecho, nosotros estamos haciendo algunas investigaciones ya
a nivel ya de investigación, así lo estoy diciendo, de lo que tiene que ver el coaching y cómo tiene que ver en la salud, por ejemplo. Una que yo estoy dirigiendo tiene que ver con investigar los efectos del coaching en la salud. Hemos visto gente que se ha quitado el cáncer. A lo largo de nuestros grupos vimos gente que tratada con amor, con respeto, con cariño, con un espacio de seguridad y de certeza en lo que están vivenciando. Pudimos experimentar a gente que venía y nos decía que se había logrado erradicar un cáncer o que había logrado quitarse el asma o la diabetes tipo 1, que todavía es cuando siguen produciendo insulina, pero que ya había logrado establecerlo y llevarse a un nivel de salud o donde los daban de alta, ¿no? Y hemos tenido ya, no uno, sino muchos casos de cáncer. Hemos tenido como 8 personas de cáncer con resultados muy elevados, muy grandiosos y donde se han sobrepuesto, incluso no han muerto, se sobrepusieron. Y muchos pasaron a terapia blanca, que así le llaman a los que les dan seguimiento, de que ya nada más no regrese el cáncer, ¿no? Y esto es lo que hoy las investigaciones muestran a niveles biológicos y médicos, que podemos hablar, tenemos más tema, por eso vamos a tener más conferencias a ese respecto. Sin embargo, ¿qué es la telomerasa? ¿Por qué la longevidad, la telomerasa? ¿Con quién nace? Con Elizabeth Blackburn, que en 2005 le dieron el premio Nobel por haber dado al mundo a conocer qué es la telomerasa, y es lo que hace la autorreparación del cuerpo y el que la gente tenga la capacidad de autocuración. Bueno, esos son ahora ya los grandes resultados y descubrimientos después de 40 años, y ya vamos a llegar a los 50 años de coaching. Claro que nació mucho antes, el coaching nació pues con Luis Echeverría, Fernando Flores, los orígenes de las conversaciones entre amigos intelectuales en Chile, que nacieron y empezaron ahí, y cuando el golpe de estado en Chile y Fernando Flores se va a Estados Unidos, y al estar en una universidad empiezan a proyectar lo del coaching, y después el doctor Ray Blanchard y el grupo de doctores o de personas que se enteran de esto, fabrican el programa o diseñan el programa transformacional. Y todos los primeros 30, las primeras 2-3 décadas solo se sabía que era muy benéfico, y las siguientes década y media posterior, que es la última que hemos tenido, las 2 últimas décadas, cuando ya hubo investigaciones formales, científicas, de los efectos, entonces ahora ya se le está dando otra connotación. Y en virtud de todo esto es de donde nosotros partimos, el por qué, hablando de la información del doctor Boris Cyrulnik y de la información del doctor Ray Blanchard, de la información de Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton, y de todos, no sé, el doctor Alonso Puig en España, que es gastroenterólogo, pero que le gusta las psiconeurociencias. En México hay otros neurocirujanos que están haciendo huella muy importante del comportamiento y de todo lo que conlleva los programas de coaching. Entonces, el propósito de nosotros es mostrar y dar a conocer que sí hay unas repercusiones importantes, fabulosas, grandiosas, increíbles, que el coaching le está aportando a la educación en específico. Es más, ahora que hablábamos hace un momentito, que empezamos la conversación y estábamos hablando con ustedes al inicio que los saludábamos, hay una persona en Argentina que ha hecho un coach, que ha hecho varios intentos por implantar el coaching a nivel nacional en la Secretaría de Educación Pública. Y es muy importante, tal vez ustedes lo conozcan, pero ha hecho intentos muy fuertes durante muchos años por implantar como obligatorio el coaching en todos los niveles de la educación en Argentina, nada más para que tengamos otra idea. Entonces, y bueno, básicamente ahora me gustaría mucho también en este caso, doctora Alejandra,
si nos quieres comentar también de tus experiencias, de los líderes que hemos tenido y la gente que ha repuntado, qué experiencias o qué desarrollos o qué crecimientos has visto, qué te han reportado, qué te han platicado, qué logros hemos tenido de la gente más encumbrada que ha logrado tomar estos programas y que ahora repunta en su vida o en su educación, en los programas y la experiencia de la gente que hemos tenido. Gracias, Pablo. Pues primero que nada, el reconocimiento de uno, ¿no? De uno mismo. El reconocerse como lo que yo mencionaba hace un rato, ¿no? Una acción no me determina quién soy, o mi infancia, lo que viví en mi infancia, las conversaciones que yo interpreté, que yo hice válidas, no tienen tanto peso hoy. Las abrazo, las sostengo y creo nuevas conversaciones. El poner en paz y en orden los cajones con tu origen, ¿no? Con tu linaje paterno y materno, que desde ahí es de donde empieza la mayoría de los conflictos, ¿no? De las interpretaciones que hacemos de mamá o de papá, o de las acciones o de los eventos, que muchas veces no son como las recordamos, pero nosotros nos abanderamos de eso y hicimos una cobija grande con todo eso y nos envolvimos en ella y con esa cobija salíamos al mundo. Entonces es doblar la cobija o descoser la cobija de todos esos pedazos, cada pedazo colocarlo en el buen lugar en el que pertenece, doblarlos y dejarlos en el espacio en el que van y en el que corresponde, que es en la parte de atrás. ¿No? Centrarse en el vivir, en el aquí y en el ahora, y dejar la ansiedad de un mañana que todavía no saben cómo va a llegar. Muchos de los logros que tuvimos fue de ver familias desintegradas volverse a reunir, volverse a integrar, o parejas que estaban bien, cerrar bien, porque ya no había nada ahí, o parejas que estaban muy mal, también cerrar bien. O sea, de hecho me tocó recibir a varias personas en las graduaciones. Se acercaban los exesposos o las exesposas y decirme, ¿qué le hicieron? ¿Qué le dieron? ¿Qué hacen aquí? O sea, él estaba peleado a muerte conmigo y me odiaba y no veía a sus hijos, o ella se fue y se llevó a mis hijos y no me permitía verlos, y ¿qué le hicieron aquí? ¿No? Y es pues trabajar el perdón, trabajar el amor, trabajar la responsabilidad, trabajar la conciencia, trabajar el quién soy y qué fuente soy para el mundo. Como bien lo mencionaste tú, pues personas con enfermedades, curarse. Y es enseñarle a la gente que las células tienen memoria, ¿no? Y que nuestra mente es tan poderosa que nos puede enfermar, y nuestra mente es tan poderosa que nos puede sanar. Y no somos el único espacio con esas evidencias. Los grandes autores y maestros de la física cuántica como Joe Dispenza es un ejemplo de ello, donde él habla de cómo regeneró su ADN y evitó una cirugía donde le iban a fijar la columna y ya no iba a poder caminar. Entonces es enseñarle a la gente a trabajarse, a estar presente, a estar consciente, a modificar estas conversaciones internas, a parar el ruido mental que traen a través de prácticas de observación, de autoobservación, como es la meditación, la escritura, el ejercicio, una práctica nueva, para estar en el presente, porque vivimos en el automático, en esta nueva carrera de vida que estamos llevando todos tan acelerada. Estamos viviendo en el automático, estamos manejando en automático. De pronto yo he venido con personas que estamos en el sur y es así de, ay,
qué rápido, ni cuenta me di cómo llegamos hasta acá. Y tiene que ver con la buena plática quizás en la que estamos involucrados, pero también tiene que ver con esta parte de que venimos en el automático, de que no venimos presentes en lo que estamos haciendo. Y así estamos en las relaciones. Hoy por hoy estamos más vinculados a través de la tecnología en las relaciones interpersonales y cuando ya estamos con las personas no sabemos cómo interactuar porque todo es a través de un aparato y le mandamos besos al aparato y sí, te amo en el aparato, y cuando los tenemos enfrente seguimos desconectados, seguimos conectados a la tecnología que nos vino a acercar pero también a distanciar. Entonces es empezar a crear estas nuevas prácticas, estos nuevos patrones, romper con patrones que no funcionan, romper con conversaciones que no funcionan, romper con pensamientos que nos limitan o que nos encasillan o que nos minimizan, y es empezar a encontrar nuestra propia luz, nuestro propósito, empezar a escuchar nuestra voz, empezar a escuchar nuestros pensamientos, no el ruido, sino los pensamientos profundos. A través de la escritura es una manera diferente de escucharnos, de conectarme conmigo mismo, con mis pensamientos, lo que hablábamos a través del ejercicio, conectarme con mi cuerpo, honrar mi templo, reconocerlo y empezar a crear nuevos discursos. No sé si con eso es suficiente o quieres que ahonde un poquito más. No, está bien, gracias. Justamente algo de lo que comentas es lo que quería yo y deseaba, porque justamente algo que estamos viendo actualmente es el tema de cómo algunas personas, después de pasar el proceso, por ejemplo, terminan una tesis que no terminaban, cómo es que logran sanar relaciones pero sobre todo aquí nos vamos, y quisiera yo nuevamente redirigir la conversación hacia el tema de la educación. Hemos tenido y hemos visto muchas veces en los programas, tanto desde peques, adolescentes y adultos, cómo las personas redirigen sus esfuerzos y su trabajo al grado que mejoran sus niveles de aprovechamiento y de rendimiento, no solo laboral y educativo, sino que están llevándose a niveles donde hay un redescubrimiento de sí mismos. Una vez que la persona adquiere seguridad, y vuelvo al tema del inicio, una vez que la persona adquiere esa seguridad y que empieza a trabajar esas emociones y todo este proceso del coaching, su rendimiento, su trabajo y su progreso es imparable. Y eso es algo que estamos haciendo aquí en la Universidad de Crecerem Group, o en Crecerem Group Universitas, como es el nombre correcto. Y la intención es invitar a todos justamente a seguir estudiando, capacitándose y sobre todo a tener acceso a una universidad y a un estudio formal. Nosotros empezamos teniendo muchas certificaciones. Bueno, Pablo, Ana, perdóname que te interrumpa antes de que continúes. Algo que hemos visto es las crisis son para reinventarnos y rediseñarnos. Algo que le enseñamos a la gente, yo lo dije hace rato, es utilizar toda la energía de la crisis para impulsar los cambios que se requieren hacer de manera inmediata en el presente, en estar presente. Dejar a un lado el shock, liberarnos del shock, hacernos conscientes, sostener el miedo de cualquier cosa que esté ahí para encontrar las oportunidades, todas las posibilidades y lo nuevo que se abre en medio del caos. Y es reconocer mi energía, mi pulsión de vida, cambiar esta conversación y este estado interno para ir hacia esas posibilidades y crear lo nuevo. Las crisis son para reinventarnos y rediseñarnos, y la universidad es un resultado de ello.
Los entrenamientos pararon de manera vivencial en marzo del 2020 y nosotros ya traíamos toda esta inquietud de hacer este espacio colaborativo de la universidad y utilizamos lo que fue ese stand-by forzado para poder rediseñarnos y darnos el tiempo para crear esta plataforma y ponerla al servicio de la gente. Y tiene que ver nuevamente con crear nuevas conversaciones, con crear nuevos cambios, donde aceptar el cambio, porque a veces somos muy cuadrados, yo soy una de ellas, donde nos cuesta muchísimo trabajo encontrar nuevas rutas cuando hay 8 opciones para llegar del punto A al punto B y siempre usamos una. Y esta es una de ellas. Y este es un espacio que abrimos con todo este diseño y toda esta innovación justo para eso. Y es resultado, o sea, es para eso, para seguirnos desarrollando, para seguir creciendo, para seguirnos impulsando, pero es resultado también de crear de haber cambiado la conversación y de habernos movido. Así es, así es. Entonces, bueno, lo importante en estos, gracias, en estos comentarios es precisamente llevarnos a todos a la importancia de no solo la educación requiere reestructuración en sí misma por las formas técnicas y métodos como tal, sino lo que estamos invitando es a que se observe y que empecemos a notar que una educación basada en valores, en coaching, pero sobre todo en llevar a la persona a espacios de seguridad, va a poderte aportar un alumno, un profesionista, un titulado, un graduado de diferente calidad y diferente nivel que enfrente y que trabaje en la vida de manera totalmente diferente, que es capaz de investigar, de romper de esas creencias limitantes y de específicamente llevarse a un nivel de excelencia en todas las áreas de su vida, no solo en lo personal, pero específicamente hablando en lo académico. Y la invitación es esa, a que todos en nuestras trincheras, maestros, coaches, profesores, capacitadores, especialistas en ciertas áreas, empecemos a observar que hoy en día, como se dice en los paradigmas del coaching, hoy en día ya los líderes que ordenan ya no funcionan. Los líderes que inspiran y los líderes que crean procesos no solo de aprendizaje, sino de acompañamiento, de seguridad, son los que están creando una nueva sociedad, una nueva manera de abordaje, y esa nueva seguridad está creando gente líder, gente capaz de tener autonomía y de crear autosuficiencia, incluso educativa, porque los invita a ser autodidactas a las personas que están teniendo estos desarrollos. Y nuestra propuesta en esta Crecerem Group Universitas es precisamente invitar a todos, no solo a nuestras carreras, que tenemos la carrera de la maestría en técnicas de intervención psicosocial, que son estas de coaching a nivel de maestría, o que son los diplomados de coaching personal o one-to-one, de coaching grupal y de diseño de programas específicos dedicados a un público específico, precisamente basado en coaching, esos 3 diplomados, que tenemos la carrera de administración, de pedagogía, bachillerato, en un solo examen para titularse en un solo año, con un programa especial que tiene la Secretaría de Educación Pública, que es un acuerdo por el artículo 286 de la Ley Federal de Educación en México, que una persona por expertise, por ejemplo, que ha tenido una experiencia administrando,
se puede hacer administrador dándole las materias mínimas, importantes, y después presentando su examen profesional, y si lo pasa, se titula en un año. Esto no es algo, sino se considera a la persona con un expertise previo. Igual en pedagogía, igual en bachillerato, los que tienen estudios truncos, y obviamente en breve vamos a tener, ya están entrando una licenciatura en artes culinarias, investigación gastronómica, cocinas de humo, barista y muchos otros diplomados. Nuestra oferta educativa está creciendo rápidamente y todos, en todos los niveles, estamos, desde que inicia la persona, estamos dándole como propedéutico el primer nivel del curso de coaching transformacional, pero no idéntico, sino es un programa readaptado y dedicado para que la persona despunte, desarrolle y llegue en esta seguridad y en esta confianza a su nivel educativo, a estudiarlo y a entrarle con las ganas, el corazón y con el deseo de lograr lo que vino a estudiar y alcanzar la meta que vino a alcanzar. Ese es nuestro propósito en Crecerem Group Universitas, y para lo cual hemos hecho estas conferencias, para invitarte a ti y a todos a que se inscriban también en nuestra maestría, en nuestros diplomados de coaching y en el tipo de trabajo. Incluso nuestra maestría incluye temas también como la norma 35, ¿no? Que tiene que ver con el bienestar, o le llaman el tener una oficina, un trabajo, un ambiente laboral saludable, se le llama. Un ambiente laboral saludable, donde el burnout, el acoso laboral, el acoso sexual, el estrés, la alimentación sana, el sueño saludable, el ejercicio y las adicciones y una serie de temas que van alrededor de todo esto han mejorado a nivel de la industria, y por órdenes o por sugerencias de la OIT se metió en muchos países, viene de Europa, donde vieron reducir de un 40 a un 30% en la última década el estrés laboral, y la Organización Internacional del Trabajo está pidiendo a todos los países emergentes que incluyan en sus trabajos, en sus empresas, en sus organizaciones, este proceso de crear un ambiente laboral saludable. Y justo los programas de coaching son el complemento de esa norma 35 o de ese ambiente laboral saludable. Y lo mismo es en el ambiente laboral que lo mismo en el ambiente educativo. Este es precisamente nuestro deseo de haber tocado el tema de hoy. Y no sé si hay algo más, doctora, que desees agregar para despedirnos y agradecer la participación de todas las personas a esta conferencia. Pues nada, Pablo, eso, lo que acabas de decir, la salud mental y emocional es integral. No, de nada sirve meterle al gimnasio si no tenemos una buena alimentación y no dormimos lo que requerimos dormir, y no alimentamos la parte espiritual a través de la meditación o de la oración o de lo que nos conecte a nuestra espiritualidad en el nombre y en el dogma en el que cada uno lo trabaje. Somos seres integrales y requerimos trabajar de manera 360 grados para movernos 180 grados. Gracias a todos los que asistieron, gracias a todos los que estuvieron hasta este momento, los que entraron y tuvieron que irse por cuestiones personales o de trabajo, y sobre todo, gracias a ti por abrir estos espacios para seguir contribuyendo, seguir sumando, seguir aprendiendo, seguir aportando, seguir creciendo. Por favor, compartan estos videos. Es lo único que les pido, porque del otro lado hay una persona que está esperando escuchar este mensaje, que es muy, muy importante que los difundamos, ¿no? Que los llevemos a
a todo, que los hagamos llegar, ¿no? Jessica, muchas gracias. Nos estás poniendo aquí que nunca debemos resaltar la importancia a la parte socioemocional. Así es. Somos seres integrales, ¿no? Con eso cierro. Somos seres 360 grados para movernos 180 grados. Somos un polvo de estrellas viviendo un sueño terrenal y lo único que debemos de hacer es vivir el presente y disfrutar el aquí y ahora y prepararnos para este mundo tan caótico que estamos viviendo, para preparar a las nuevas generaciones con las herramientas correctas o necesarias para que enfrenten la vida como se está planteando y como la estamos viviendo ahora. Muchas gracias, capitán Pablo Moreno, un honor. Igualmente, muchas gracias. Y gracias a todos por su amable participación y asistencia. Sabemos que nuestra lista es bastante más grande y muchos a lo mejor confiados en que las vamos a pasar y a reeditar para ponerlas en el canal de YouTube. Ya les mandaremos el link. Obviamente han decidido y nos mandaron muchos nos mandaron por WhatsApp. Gracias, me espero a verla en video porque tengo pendientes que hacer o tengo que trabajar o mil cosas, me da mucha risa. Pero gracias de cualquier forma y por favor, como dice la doctora Alejandra, difundamos. Crecerem Grupo Universitas está buscando tener una educación integral. No solo es educarnos. Fíjense, yo escuchaba hace unos días, siempre lo hemos escuchado, pero a los grandes millonarios en bolsa, Warren Buffett, este otro señor que fue piloto y que es uno de los grandes inversionistas. ¿Cómo se llama bueno, ahorita me voy a acordar, yo en los nombres de repente me pierdo. Que decía, es que no tenemos una educación financiera y no se trata de estudiar administración o finanzas, no, sino una educación financiera que no tenemos. Y si nos damos cuenta, no tenemos eso y no tenemos una educación psicoemocional y no tenemos una educación psicosocial como comentaron ahorita. Entonces la verdad es que el deseo de Crecerem Grupo Universitas es apoyar y crear estas conferencias sistemáticamente para apoyar en mucho esta parte de la educación parental o la educación de vida incluso. Es una educación de vida. A mí si me preguntaran qué hubiera pasado si yo hubiera estudiado estos programas cuando tenía 18 años, el resultado hubiese sido uno mayor todavía y más, no sé si más lejano, más alto, más fuerte, no sabría yo decirlo. Pero lo que sí me queda claro es que estaríamos haciendo todavía cosas mucho más fuertes, potentes y elevadas de lo que ya hoy hemos logrado, y que digo que es bastante y satisfecho con ello, pero sé perfectamente que estaríamos tocando la flauta en la luna, ¿no? Perfectamente. Entonces, si esto lo hacemos también por los que vienen detrás y nuestros alumnos y los que van a participar en nuestra universidad en las diferentes carreras, pues bienvenidos. Y por supuesto para todo nuestro público en América Latina, Uruguay, Argentina, Perú, Bolivia y la gente que se conecta con nosotros en otros países, pueden hacer sus estudios online con nosotros. Son programas totalmente online la maestría y lo pueden hacer estando desde su país y se revalidan y convalidan los estudios de manera formal ante las autoridades competentes. No es una certificación, son programas de estudio de posgrado oficiales, lo cual hace una enorme diferencia. Pues muchas gracias, doctora Alejandra, muchas gracias a todos los que participaron hoy y gracias por su atento acompañamiento a esta conferencia. Estamos pendientes y nos vemos en la próxima conferencia, que será el próximo martes. Déjenme les digo exactamente en un momentito. La próxima conferencia es el próximo martes 30 de agosto a las 6 de la tarde
Y la conferencia se titula La confianza en tu empresa, el valor que lo mejora todo. Y estará la doctora Alejandra, un servidor, y evidentemente también el maestro, que también es titular de una de las materias en la universidad. El maestro Valderas, Julio César Valderas. El capitán Julio César Valderas. Entonces él va a estar en esa conferencia, él tiene ya ahí algunas maestrías y él va a estar dando esa conferencia. Está muy interesante, los invitamos a que la tengan en mente y nos veamos el martes 30 de agosto a las 6 de la tarde. Gracias, buenas tardes a todos y buen día. Un abrazo a todos, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.